Somos lámparas encendidas en nuestros hogares. Dios puede usarnos para traer luz a los corazones de nuestros hijos. Sin embargo, debemos tener claro que nosotras no somos las salvadoras de nuestros hijos. Por más que nos empeñemos y por más que nos esforcemos y cumplamos con nuestro llamado con el corazón en la mano y las mejores intenciones, por supuesto que la salvación le pertenece al Señor. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola mamá verdadera, te saluda Carla de Fernández en un nuevo episodio del podcast Que amen a sus hijos. Hoy quiero compartir contigo un tema que está profundamente arraigado, muy cercano a mi corazón, y es acerca de los hijos que están lejos de Dios. Los hijos pródigos, los hijos que aún también no conocen al Señor. Y no precisamente quiero hablar de los hijos, sino a las mamás de estos niños o niñas, incluso jóvenes. Muchas mujeres se han acercado a mí para platicarme, abrir su corazón conmigo y decirme que tienen en casa hijos que aún no conocen a Jesús, que han negado la fe de hecho, y sé que son mujeres que temen a Dios y que les duele ver a sus hijos lejos de nuestro Señor. Entonces, derivado de eso, quiero compartir contigo algo que estuve reflexionando junto a mi esposo días atrás, que estábamos leyendo la carta a los Efesios y nos detuvimos a meditar en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 10 específicamente. Hablaba con mi esposo de la esperanza que trae leer estos capítulos de Efesios para el corazón de las mamás que están esperando un milagro de salvación en la vida de sus hijos. Pensaba en todas las mamás que tienen hijos pródigos, hijos que quizás en algún momento dieron testimonio de su fe y de pronto, quizá de manera imperceptible a los ojos de sus padres, de una u otra forma han negado su fe y han decidido vivir de acuerdo con la cultura o con los deseos de su carne, lo que el mundo les ha presentado como una mejor manera de vivir. Pensaba también en las mamás que lloran en el corazón de su hogar, esperando por su hijo que no vuelve por la noche. Aquellas mujeres que de rodillas claman a Dios por la vida de sus hijos, por su cuidado y protección. Mujeres que han visto crecer a sus hijos, que han estado cerca de ellos, que conocen sus miedos, sus sueños, su forma de pensar. Sin embargo, ahora parecería que son completamente otros niños, otros jóvenes desconocidos incluso en su propio hogar. El dolor de experimentar la lejanía de un hijo es inmensamente superior a lo que podemos imaginar. La lejanía que tienen ellos para con Dios lastima profundamente el corazón de la madre. ¿Cuánto más dolor y tristeza será para nuestro Padre Eterno? Cuando son pequeños nuestros hijos solemos pensar que toda la vida darán testimonio y frutos de que son hijos de Dios. Pero quizá hemos olvidado o nos hemos cegado a la realidad de que nuestros hijos no nacen siendo creyentes, no nacen deseando a Dios. Sus afectos no son inclinados a adorar a Dios. Pequeños, graciosos, tiernos y llenos de amor para con sus padres, nuestros niños son pecadores. Sus corazones tienden a alejarse de Dios, aunque los veamos pequeñitos. Ellos tienden a alejarse. Ellos aprenderán a conocer su necesidad de un Salvador con el paso del tiempo y con la exposición de sus pecados y su tendencia a desobedecer la ley moral de Dios que tienen escrita en sus corazones, con la que todo ser humano nace. Ellos aprenderán que no pueden, por más que intenten, cambiar sus corazones y lo aprenderán primeramente de lo que les enseñemos nosotros en casa, a través del estudio de la palabra, pero no nos olvidemos de lo que les modelamos día a día, con nuestros actos, nuestras palabras, nuestra forma de disciplinarlos, de tratar a los demás, la forma en la que oramos, la forma en la que confiamos en Dios, ellos lo verán, y hasta la forma en cómo somos vulnerables delante de ellos, de otras hermanas en la fe y por supuesto con nuestros esposos quienes estamos casadas. Nuestros hijos aprenderán de nuestra fe, de una u otra forma,
ellos serán alimentados por la fe que nosotros les compartamos. De ahí la importancia de recordar y tener presentes la palabra en Deuteronomio 6 que nos dice: y estas palabras que yo te mando, es decir, la palabra de Dios, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo, mujer, todo el tiempo debemos hablarles y modelarles el Evangelio. Es de suma importancia que nosotras conozcamos la palabra, porque de esa forma conoceremos a Dios y entonces podremos enseñárselo a nuestros hijos, porque no podemos dar algo que no tenemos y que no conocemos. Ahora, es importante recordar que nuestra labor y llamado es a hacer discípulos, como nos lo menciona Mateo 28, la Gran Comisión. Y esa Gran Comisión comienza en nuestros hogares, con los hijos que Dios nos ha dado. Nuestros hogares son como un seminario, porque es ahí donde formamos la siguiente generación de discípulos de Cristo. Pero también es un campo misionero, no solo para los que vienen de visita, sino primordialmente para los que viven con nosotras. Aquellos a quienes de forma intencional o no, les modelamos lo que el Evangelio ha hecho en nuestros corazones. Nuestra misión es todos los días. Somos lámparas encendidas en nuestros hogares. Dios puede usarnos para traer luz a los corazones de nuestros hijos. Sin embargo, debemos tener claro que nosotras no somos las salvadoras de nuestros hijos. Por más que nos empeñemos y por más que nos esforcemos y cumplamos con nuestro llamado, con el corazón en la mano y las mejores intenciones, por supuesto que la salvación le pertenece al Señor. Nosotras preparamos la tierra, la semilla es plantada en los corazones de nuestros hijos, las regamos día a día al mostrarles y modelarles el Evangelio, al hablarles de Cristo. Los cuidamos que esa semilla en algún momento dé vida y fructifique, pero que no se nos olvide que quien da la vida y hace que fructifique le corresponde a Dios, es Dios quien la hace fructificar. Estas son buenas noticias para nosotras, porque respondemos en obediencia al llamado de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios y esperamos en fe y con confianza que Él haga la obra en nuestros hijos. Así que mientras nuestros hijos crecen y les hablamos y modelamos el Evangelio, nuestra fe se afirma, se fortalece y aprendemos a esperar y a confiar en Dios. Con el paso del tiempo, nuestros hijos, al escuchar de Dios, sus proezas, su historia, su plan de redención por medio de Jesús, serán expuestos al Evangelio, que es poder de Dios para salvación, y si el Señor lo permite, ellos rendirán sus vidas a Él y serán sus hijos. Pero ¿qué pasa con aquellos que no atienden al llamado de Dios? ¿Qué de los niños o jóvenes que aún teniendo buen ejemplo en casa, parece que no les ha resplandecido el Evangelio? Con seguridad, si te encuentras en una situación así, donde uno de tus hijos o varios de tus hijos aún no dan evidencia de salvación en Cristo, con seguridad tu corazón está dolido. Sufre y se lamenta porque los hijos de Dios anhelamos que los hijos que Dios nos ha dado aquí en la tierra también le conozcan y sirvan, que rindan sus vidas a Él. Ese es nuestro anhelo como mamás. Es válido llorar, lamentarse cuando nuestros hijos están lejos de Dios, pero no nos quedamos ahí, estancadas, sufriendo, sino que recordamos de quién es la salvación, a quién le pertenecen esas almas, porque Dios sigue siendo Dios, sigue reinando incluso sobre las vidas de los que aún no le conocen. Dios es Dios y reina sobre su creación, y Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Nos es doloroso pensar que algunos de los nuestros nunca conocerán a Cristo. Nos parte el corazón. Más aún, si por más que damos de nosotras para que nuestros hijos oigan, escuchen y crean de verdad con el corazón el Evangelio, y ellos siguen sordos e indiferentes a esa verdad, nos duele. Duele sin duda. Pero hoy quiero animarte y recordarte el Evangelio, tal como fuimos animados y recordados mi esposo y yo a través de la carta de Pablo a los Efesios. Nuestro corazón fue animado a leer el capítulo 2, que nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, del versículo 1 al 10. Recordar que en un tiempo nosotras anduvimos perdidas, extraviadas, que estábamos muertas en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de nuestra carne, y éramos enemigas de Dios, nos debe llevar a alabar a Dios, porque ya no somos esas mujeres, y porque aún estando nosotras muertas en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Qué esperanzador resulta ser esto para nuestro corazón de mamás, porque Dios tuvo misericordia de nosotras, nos miró y nos atrajo a Él. Solemos olvidar, mujer, que fuimos traídas de muerte a vida, que fuimos rescatadas por su gracia, por su bondad, por su misericordia, por medio de la fe puesta en nosotras. Solemos olvidarlo, y eso también puede nublarnos a la realidad de que nuestros hijos, que aún pecan y están muertos espiritualmente, tienen la misma oportunidad de escuchar el Evangelio, y si Dios quiere, sus corazones no serán endurecidos y sus oídos serán abiertos al mensaje de salvación. Querida mamá verdadera, Dios tuvo misericordia de ti y te salvó. No te hundas en la desesperanza y el dolor por no ver a tus hijos o a uno de tus hijos todavía en los caminos del Señor. No te hundas por verlos lejos del camino de Dios. Clama a tu Señor. Recuerda sus promesas. Clama por piedad y misericordia para con tus hijos. Clama porque la palabra de Dios penetre hasta el corazón y cada fibra del ser de tus hijos. Clama a Dios, mujer. No te canses, no te rindas. Llénate de fe y esperanza, y quiera Dios usar la lejanía de tu hijo para afianzar tu fe y tu dependencia de Dios, porque en la soberanía de Dios nada se desperdicia y en Él ninguna de sus obras queda inconclusa. Mantente firme, confiando, esperando y glorifica a Dios cada día, aun si no ves cambio alguno en la fe de tus hijos. Confía porque todos y cada uno de nosotros estamos cumpliendo los planes y propósitos de Dios, aun si pensamos que no hay avance, y que sea Dios atrayendo a tus hijos a un conocimiento de su Hijo Jesús, que Él les pueda dar fe y arrepentimiento de sus pecados para salvación de su alma. Sigue confiando, mujer, clama a tu Señor y Dios, y que Él te permita en algún momento ver a tus hijos dependiendo y siendo hijos del Señor al que tú has llamado Padre. Que el Señor te permita clamar con gran gozo y con alta voz: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y que así sea. Amén. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.